y al finalizar daremos un repaso. Este hombre es Andrew Ferris. En moto, ¿el trial en bici o el trial en moto? No tenemos unas referencias muy exactas. Pensamos que fue primero el trial en moto, porque de hecho el trial sin motor comienza desde la región de Cataluña con un probador de motos que diseña una estructura, un cuadro, un chasis para la bicicleta, para que los chicos, los niños comiencen a practicar un deporte que luego podría ser el futuro, en el caso del trial con motor, en la moto. Ya digo, diseña este tipo de bicicletas y entonces comienza el deporte. De acuerdo. También está con nosotros, como cada semana, nuestra compañera Silvia. Silvia, qué duro y qué difícil es mantener el equilibrio en estas bicicletas, ¿verdad? Pues no es lo difícil mantener el equilibrio, lo que es difícil es mantenerlo donde se meten ellos con esas bicicletas. Miguel, cuéntanos cómo son las características de estas bicicletas, porque supongo que tienen unas cosas específicas, ¿no? Sí. Esta bicicleta pues tiene una característica específica que es el desarrollo, la combinación de plato y piñón. Es un desarrollo, si le queremos denominar, largo, para acceder a unas zonas que tienen un difícil acceso. Entonces, para que tenga el piloto, el ciclista, facilidad para acceder a ellas, pues es un desarrollo que denominamos suave, largo. Entonces, el plato y el piñón prácticamente tienen los mismos dientes. Y luego después también una otra característica importante de la bicicleta es que los frenos que lleva son unos frenos muy potentes, son frenos hidráulicos. Una rueda, lógicamente, más gruesa en la trasera que en la delantera, porque la amortiguación de las caídas tiene que ser con esta rueda, con la trasera casi siempre. El sillín, que está ahí como un accesorio, porque hay un reglamento que dice que tiene que estar, pero que el sillín apenas sirve para que el ciclista se siente, descanse, sino simplemente como un accesorio más. ¿Qué competiciones son las más importantes en nuestro país? En nuestro país el Campeonato de España, que es una competición que se hace a 4 o 5 pruebas. Este año concretamente se va a hacer a 4 pruebas porque hay un campeonato del mundo muy cercano en el tiempo y lógicamente no nos da tiempo a hacer más pruebas dentro de lo que es la temporada del año 2000. Luego después están unas pruebas tipo indoor que se hacen en recintos cerrados a nivel internacional y luego después lógicamente se culmina con el campeonato del mundo. Es la prueba más importante. Dentro del nivel internacional, ¿cómo están nuestros equipos? Pues nuestros corredores en trial son unos corredores que están en la altura, en la élite. En casi todos los campeonatos del mundo se consiguen medallas. Si los resultados vamos a analizarlos de esa forma, pues tenemos medallas de oro, de plata, de bronce y casi siempre España queda o primera o segunda por naciones. Miguel, se habla de trial y de bike trial. ¿Existen diferencias? ¿Es lo mismo? Coméntanos. Es lo mismo. El trial, antes se llamaba trial sin, ahora se llama bicitrial y el bike trial es lo mismo. La única cuestión, pues, es una extinción que hubo en su día de lo que era el trial sin y se creó una asociación denominada bike trial, donde tienen un campeonato paralelo, tanto a nivel nacional, europeo y mundial, pero sin más. Es la bicicleta igual, las zonas que tienen que recorrer los pilotos prácticamente son semejantes, el reglamento es el mismo, porque hay un tiempo de paso de zona, etcétera, etcétera, y ya digo, es exactamente igual. Lo único que unos están dentro del amparo, paraguas, abanico de la Federación, del Consejo Superior de Deportes, de la Unión Ciclista Internacional y otros no lo están. Bueno, Miguel, hemos estado hablando de las competiciones. Cuéntanos en qué consiste y cómo es una competición de trial. Bueno, pues una competición de trial, pues de alguna forma hay dos tipos de competición. Una natural y otra artificial. La natural es en terreno natural y la artificial es en un circuito, en una plaza, que es el indoor, lo que estamos habituados más o menos a ver con las motos, ¿vale? Entonces, las de zona natural son unas zonas que hay que hacer. Esta zona como mínimo tiene que tener 3 obstáculos, 3 pasos difíciles, donde el ciclista trata de pasarlos con las mínimas penalizaciones posibles. ¿Qué significa penalizaciones? Que cualquier apoyo que no sea el que realizan las ruedas sobre esa zona, pues tiene una serie de puntos. Lógicamente, el que menos puntos tenga es aquel que ha ganado la competición. Normalmente se hacen a 2 vueltas. Hay 8 zonas, por poner un ejemplo. 8 zonas que hay que pasar 2 veces. Entonces el ciclista en cada zona entrega una tarjeta. El juez de zona se la recoge y le apunta aquellos fallos en forma de puntos que haya tenido.
entrega la tarjeta en una mesa de control, vuelve a recoger una nueva tarjeta y lo mismo, hace las zonas. Tiene unos puntos y a la suma de los puntos, en este caso el que menos puntos tenga, menos penalizaciones tiene, es el que ha ganado la competición. En eso consiste el trial. ¿Hay alguna otra forma de puntuar? ¿Alguna cosa más? No, es por simple y pura puntuación. Sí, apoyos y... Sin apoyos, no se puede apoyar el cárter, que es una cuestión que tiene la bicicleta para que no dañe el sistema de transmisión que tiene, no se pueden apoyar los puños, no se pueden apoyar las ruedas. Cuidado, he dicho neumáticos en el suelo, pero una rueda, en la parte trasera apoyada sobre una roca, está haciendo un apoyo. El reglamento es muy amplio, amplísimo. Si se pone un pie en el suelo, tiene un punto. Si ese mismo pie, por tratar de querer sujetarse a la zona difícil, arrastra, sigue teniendo un punto. Pero si lo que hace es levantar y posar, tantas veces que levante y pose, tiene un punto. O sea que es lo mismo, pero no es igual. Los jueces de zona pues tienen que ser personas conocedoras y muy hábiles de cara a que el ciclista, que es un poquito avispado y que sabe de cómo funciona, pues trata de engañarle, ¿no? De acuerdo. Por su similitud con el trial de moto, bueno, pues muchos jóvenes son la futura cantera, ¿no?, de esta modalidad, ¿no?, de motociclismo. Actualmente, bueno, ¿qué cantera tenemos y si realmente, bueno, pues esa gente que practica trial en bici luego es cantera para el otro deporte? Quizás sí, hay una cantera muy importante. Ya digo que a nivel mundial en trial bici estamos en un puesto, vamos a decirlo, que privilegiado. Que luego después sea el futuro el trial en moto, sí, también. Lo único que casas que sponsoricen a motoristas, por decirlo de alguna forma, pues hay 3, 4, donde ya tienen sus campeones y esos campeones pues les duran bastantes años. Entonces no es como decir, pues, ¿qué digo yo? Hay 50 casas comerciales que son capaces de sponsorizar a 50 ciclistas que vayan a ir al campo de la moto. De hecho hay un campeón del mundo que salió del trial en bicicleta. ¿Los deportistas de trial qué características tienen físicamente hablando? Físicamente, bueno, es un deporte de equilibrio y es un deporte también de resistencia. El equilibrio tanto es dinámico como estático. Estático porque el ciclista, para acceder a una zona, lo que tiene que hacer es visionarla previamente, saber dónde va a dar un salto, ya sea accediendo o descendiendo de la zona. Entonces también tiene que tener un equilibrio dinámico para que cuando quiera caer en un punto determinado no se equivoque. Se pasa de la zona, porque la zona también tiene un pasillo, está delimitada en cuanto al recorrido, por donde tiene que hacerla, no la puede hacer por cualquier sitio. Antes se me ha olvidado también deciros una cosa muy importante, que este ciclista lleva una ayuda, pero es simplemente psicológica y muchas veces de referencia, que es lo que denominamos mochilero, el acompañante. No puede intervenir, simplemente puede guiar al ciclista o colocarse en una zona determinada para saber por dónde tiene que acceder a ella. Y en caso de peligro, que el ciclista no vaya a poder acceder a esa zona, si el ciclista va a caer, que le pueda sujetar y no tenga ningún accidente, ¿se entiende? De acuerdo. Muchas gracias, Miguel, por estar hoy aquí con nosotros y habernos contado, bueno, detalles de esta modalidad de ciclismo. Nada, gracias a vosotros, ¿eh? Gracias también a ti, Silvia, por acompañarnos. Y nosotros continuamos con el programa y lo hacemos viendo la prueba que se celebró en Cartagena. Luego, nuestra compañera Silvia estará en plató con José María Bustillos para hablar del España Extreme y de la multiaventura, una aventura realmente excitante. ¿Son puros equilibristas? La verdad es que viendo a estos ciclistas sobre sus bicicletas, podríamos pensar que sí. Sin embargo, son especialistas y profesionales de una modalidad que requiere mucha habilidad y capacidad de mantenerse firmes sobre sus máquinas. Esta disciplina es el trial o trial sim. Su similitud con la modalidad que se practica en moto es muy alta y por tanto, para no confundirla, obliga a denominarla de esta manera, trial sim o trial sin motor. España es un país que cuenta con grandes especialistas y también con competiciones de altura.
Bueno, si seguimos un poco la trayectoria que llevamos años atrás, pues bueno, el nivel es muy bueno, pues se ha demostrado que el año pasado en Morsin y Navoriaz se quedó segundo por naciones, el anterior, que fue aquí mismo en Cartagena el Mundial, se quedaron primero por naciones, luego eso demuestra que el nivel es bueno. Estadio Natural estuvo en Cartagena, asistiendo a la primera prueba de la temporada de esta especialidad. En esta cita que abría la temporada se reunieron los mejores trialeros españoles. Fueron 2 días luchando contra el crono, las rocas de las zonas y el resto de contrincantes. La prueba empezó a primera hora de la mañana. Los pilotos pasaron el habitual control de firmas y recogieron las fichas de paso para certificar que se completaron cada una de las zonas. Estas se tuvieron que cubrir en 2 ocasiones. Terminado este recorrido se determinaba el ganador. El circuito fue valorado por los competidores de distinta manera. Unos lo vieron difícil, mientras otros lo consideraron más complicado. Muy dura, las zonas son muy largas, hace mucho calor, hay mucho polvo, pero en definitiva me gusta el trial. Las zonas han sido bastante fáciles y aunque he tenido algún fallo, he podido terminar bien, vaya. Me ha parecido muy bien, las zonas estaban bastante bien, lo que quizá le ha faltado un poco de nivel en las zonas. La prueba ya ha sido una prueba francamente fácil porque la verdad es que la dificultad de la zona no era muy grande. Pues a mí me ha gustado mucho, me desenvuelvo bastante bien en este tipo de zonas de tierra y piedra suelta y eso. Y bueno, un poco largas las zonas, pero bueno, así de cara al Mundial y a otros campeonatos pues vamos más preparados. Los deportistas tienen un tiempo determinado para cubrir las zonas. Se incrementa de esta forma la presión sobre ellos. Y si la tensión que se tiene ya es alta por la mera competición, imaginaros cómo se ponen los nervios con ese límite del tiempo. El trial exige una excelente forma física. La fuerza en las piernas es importantísima. En poco espacio hay que imprimirle a las máquinas la potencia suficiente para que se encarame por las paredes de roca. Además, los pilotos no cesan de botar y mantener la bici en constante movimiento. En esos casos, la capacidad de sufrimiento y resistencia son esenciales. Pero también hay que añadir a estas características físicas una rapidez mental elevada. La lectura del terreno se debe realizar en el menor tiempo posible y en ese corto intervalo hay que elegir el camino correcto para llegar al final de la zona.
Este deporte, por la dificultad aparente que tiene, puede parecer exclusivo de mayores. Pero ya hay muchos niños que desde corta edad empiezan a hacer sus primeros pinitos con las bicicletas. En los recorridos se cuenta con la ayuda del mochilero. Este se encarga de asesorar sobre cómo cubrir el recorrido, portear el agua y, en casos de que existan problemas, echar una mano al corredor. Por ejemplo, en el caso de que se produzca un pinchazo, como sucedió a un corredor de Cartagena. Los jueces o árbitros son los encargados de controlar que el corredor no cumpla ninguna infracción, además de asegurarse de que se hace en el tiempo establecido, y por cada error se fijará una penalización determinada que viene ya fijada por el reglamento de competición de la Federación. Estas pruebas son muy divertidas y espectaculares. Las zonas, la destreza de los corredores, sus movimientos, las posturas que adoptan las máquinas, todos estos detalles le hacen ser un espectáculo muy atractivo. Increíble carrera, pero la competición no termina aquí. Las pruebas siguen y aún falta hasta que se decida quién ganará el 15º Campeonato de España. Hay por tanto tiempo para ver a estos equilibristas de las bicis.